Hey, hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá para el primer episodio de Overthinker. El primer episodio de verdad ahora, ya con una entrevista a un personaje que me encanta. La música que estaba escuchando ahora es una de mis músicas favoritas del momento. Se llama Song of the Beach de Arcade Fire. Es de la película Her. Incluso buenísima película, se los recomiendo a todos. Pero en este episodio vamos a hablar un poquito con Enrique León, un profesor de la UPC, sociólogo y filósofo, que nos va a hablar un poquito de su vida, de su historia. Que él tiene una historia súper interesante, donde va a India, vive en India un tiempo, después vuelve como profesor. Y en este episodio hablamos sobre varias cosas, desde política internacional hasta cultura de diversos países, en este caso específico de India. Y finalmente hablamos un poco de filosofía, que es la parte que a mí personalmente más me gustó del episodio entero. El episodio está largo, pero yo creo que está bien, bien, bien interesante. Y creo que vale la pena escuchar. Solo para que quede claro, en cerca de una hora del episodio hay un cortecito porque mi perro se soltó y empezó a hacer muchísimo ruido. Y bueno, ah, lo llevé junto a mi mamá y estuvieron ahí. Pero bueno, quería disculparme por algunas posibles fallas en el audio. Yo todavía estoy buscando una manera perfecta de grabar esto de manera virtual. Porque lo que yo quería en realidad era grabar todo esto en persona, pero por temas de COVID-19 no se puede. Entonces me van a tener que disculpar por eso. Pero aún así, el episodio está súper cool y espero que les guste. Listo. Entonces, profe, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Pedro, por la invitación. Me sorprendió, pero gracias, ¿Te gracias. sorprendió? ¿Por qué te sorprendió? Porque me sorprendió que te acordases y me sorprendió verte en este espacio. Me dije, mira, qué bacán, está haciendo cosas bacanas. Sí. No, yo justo, ¿te acuerdas que incluso el año pasado, cuando estaba en clase, te dije que tenía un proyecto, que tenía que empezar, que en algún momento iba a hacer? Y, Sí, y pues y me acuerdo que finalmente... cuando estabas tú en los debates, ¿no? Estás metidos en los grupos de debate, ¿sí? Y también algo mencionaste esto, ¿no? Y por eso dije, mira, qué bacán, finalmente prosiguió, proseguiste, ¿no? Sí, sí. Por algún motivo parece que mi cámara dejó de funcionar. Sí, Oh, te veo congelado. ah, no sé qué habrá pasado. Ah, bueno, vamos a ver si ahora vuelve o no. No estoy muy seguro. Ahí volvió. Ya, Ya. Profe, la verdad es que tipo, vos me comentaste esto de que de que me acordé. Pero sí, fue justo lo que te escribí en el correo de invitación. Yo me quedé con tu clase en la cabeza después de incluso después de que terminemos. Porque me dabas la libertad de decirte, no me parece. Y eso es algo que no siempre pasa. Tipo, muchas veces con un profesor, a veces las ideas del profesor son las ideas generales de la clase. Y yo en tu clase siempre te decía, no, pero no me parece por esto y por aquello. Y vos debatías conmigo lo que me gustaba mucho y por eso me quedó en la cabeza tu clase. claro. Sí, hay a veces que, bueno, eso es lo que trato de hacer, ¿no? Siempre en clase, pero es la idea tampoco que uno está desde una posición de la verdad, ¿no? Y que esa verdad, por lo tanto, vengo yo a transmitirla, ¿no? Y en esa transmisión hay una verticalidad, ¿no? Entonces, yo el que transmito verticalmente a el estudiante, ¿no? Yo prefiero otro tipo de vínculo con el estudiante y es un vínculo más
todo caso horizontal, ¿no? Es asumir que somos personas pensantes, todos los que estamos ahí, y atrevernos a ese ejercicio de pensar juntos, ¿no? Con lo que sale. Y no tiene por qué salir todo armonioso, ¿no? Las relaciones humanas no son armoniosas, No, no todas, ¿no? siempre. Están llenas de conflictos, ¿no? Divergencias. Entonces, eso es lo que trato también de hacer en clase con los estudiantes. Tengo un profesor, eso se lo he copiado yo de un profesor mío, que falleció, pero él nos trataba de esa manera y en verdad a mí también se me quedó mucho esa forma, esa pedagogía. Y él decía, ¿no? Eh, yo, para mí ustedes bueno, están bajo el estatuto de estudiante, habrá que dice, erradicar esta idea del alumno, porque el alumno viene de una palabra latina que es el que no tiene luz, alumno, el que no está iluminado. Yo vendría a iluminarle, dice, no, eso es un disparate, decía este profesor, ¿no? Ujú. Ustedes son personas que están acá aprendiendo y yo estoy aquí ungiendo de un rol y en ese sentido pues intercambiamos ideas y demás, ¿no? Pero no es que yo vengo a pontificar ni a plantear una explicación de algo que ustedes también dentro del rol de estudiante que están, ¿no? O que estaban, puedan también ir intuyendo por su propio lado, ¿no? Ir descubriendo, desarrollando, ¿no? Entonces, eso es algo que yo aprendí también, ¿no? Siendo estudiante de este excelente maestro Ciro Alegría Barona, que ya está ahorita presente. Entonces, lo único que he hecho yo también es tratar de copiarme o tratar Claro, de emularlo, ¿no? claro. De esa manera. Ya en breve hablamos más de lo que es tu experiencia como profesor y también como alumno, ¿no? Como catedrático, mejor. Ya, Pero me acuerdo que en una de las primeras clases, cuando nos sí, estábamos conociendo todavía, yo te pedí para que hables un poco de vos, sí, para conocer un poco al profesor, porque eso siempre me pareció una de las bases de lo que es aprender, ¿no? Porque tipo, yo voy a aprender de alguien que me parece que va a saber más que yo o que va a entender más que yo. Entonces, por sí. eso siempre me gustó mucho tener ese tipo de relación con los profesores. Mm. Y en una de esas dijiste que te fuiste a India un tiempo, ¿no? Sí, estuve 4 años en India viviendo. Y cómo fue eso? O sea, ¿cómo empezó? ¿Cómo fue todo eso? Ya, la cosa empezó mucho tiempo atrás. Habrá que hacer un poco de historia ahí. Mucho tiempo atrás, porque son 2 veces que he ido yo a India, una como turista y otra ya a vivir, en 2 momentos muy distintos, ¿no? Entonces, la primera vez yo fui para el 2000, de 1999, para ese año nuevo, el cambio de siglo. Ujú, eh, Tenía la opción de hacer un viaje, ¿no? Había ahorrado, ¿no? Más o menos, y quería hacer un viaje largo. ujú, Entonces, mi primera opción era ir por Europa, ¿no? Noráfrica, por ahí, y resulta que la casualidad hizo que terminase en India y Pakistán, cambiase completamente mi viaje para allá. sí, un cambio bien radical, diría. Un cambio así totalmente radical, ¿no? Entonces, en ese viaje incluso yo conozco a mi esposa, ¿no? Nos conocimos ahí, mi ex esposa, ¿no? Nos conocimos ahí, y después, cuando nosotros ya empezamos a tener una relación ya de convivencia y demás, eh, ella era practicante budista, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos conocimos en India, yo no tenía mucho conocimiento del budismo, ¿sí? Era una cosa más que todo informativa, para mí muy lejana, y conocí a esta persona que sí era practicante, estaba muy metida ahí, es más, había ido ella a estudiar. Entonces, ya de regreso en Occidente, ¿no?
Perú o en México, porque ahí es donde estuvimos radicando también 6 años. ¿Y vos cuando eso ya eras, ya trabajabas como profesor o eso viene No, no, después? no. Eso, lo de profesor viene después. Viene después. Entonces, por eso te digo, para este caso, hay que ¿Vos cuántos años remontarse. tenía cuando pasó todo esto? Cuando fui a India, tendría la primera vez como unos 29 por ahí, Ujú. sí, 29 años. Entonces ya es bastante tiempo atrás. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, siempre se nos quedó a nosotros la idea de regresar, ¿sí? Regresar a India, pero ya no como turistas, sino se nos quedó la idea de regresar para tener una experiencia ya de vida, ¿no? Ujú. Y yo en ese tiempo del 2000 al 2006, 2007, yo ya estaba mucho más interesado también en el budismo, ¿sí? Todos esos años en México tuve la oportunidad de conocer distintos maestros budistas que venían, estuve mucho más metido, ¿no? Entonces Pero también tenía yo vos ganas sos, vos sos peruano, ¿no? Solo, sí, sí, solo para estar seguro, porque me estoy confundiendo. no, 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 sí, 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 Ya. peruano, sí. Entonces, eh, cuando se presenta la oportunidad, dijimos ya, aquí es, ¿no? Nos vamos, en una, no hay que pensarla mucho ya, porque si la vamos a pensar, nos va a venir el mundo encima, vamos a querer hacer otras cosas y esta oportunidad se va a ir. Entonces fue así como decidimos vender todo, zafarnos de todo lo que teníamos en México, nosotros teníamos una vida ya en México, y irnos a esta cuasi aventura, pues, ¿no? Que duró más o menos 4 años. 4 años estuve allá. Ujú. ¿Y qué fue lo que me acuerdo que en un momento de las clases incluso contaste sobre las cosas muy lindas y las cosas muy feas que experienciaste allá? ¿Y Ya, cómo fue toda esta historia, todo este recorrido que hiciste? sí, lo que pasa es que como comprenderás, cuando uno ya, en general creo, ¿no? Cuando uno ya deja de ser turista en un lugar, ya se enfrenta a la dura cotidianidad del, Sí, a del la sitio, vida. ¿no? Yo, Y a yo, la yo vida. entiendo muy bien esa parte. Entonces, es muy bonito, en general, ¿no? Cuando uno es turista es muy bonito, visitas, ¿no? Porque sabes que te vas a ir, ¿no? Y por Sí, lo general lo que pasa mucho en India es que los turistas eh, pueden ir y visitar el país y estar como una burbuja, ¿sí? claro. Porque India es un lugar sumamente extremo, ¿ya? Muy, muy extremo en condiciones sociales, ¿no? De clima, todo. Entonces, tú puedes ir, por ejemplo, a visitar el Taj Mahal, ¿no? En general, y puedes vivir en tu burbuja. Y la pasas bien. O sea, puedes sorprenderte de algunas cosas que tú puedas ver, la pobreza, el exotismo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que te llama la atención y está bien, lo disfrutas. Pero cuando ya pasas ahí y tienes más o menos que tomar una serie de servicios, enfrentarte La eh, realidad del país. a la realidad, que tienes que ir al servicio médico, ¿no? A, Ujú. a tomar el transporte público, ya, esa es otra cosa, ¿no? Sí, y como te Entonces, digo, yo entiendo bien de esa parte porque ya viví en varios lugares diferentes, así que... claro, entonces eso es muy, 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 muy distante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros no vivíamos en una ciudad, vivíamos en una zona rural, incluso, Ujú. ¿no? Y también la zona rural en la que yo estaba, bueno, como suele pasar muchas veces, está muy marcada por el clima, ¿sí? La temperatura, los cambios de estación. Ujú. Y esa zona asiática, y especial, en general tiene lo que se conoce como el monzón, ¿no? Que es pues unos 5 meses de lluvia todos los días, de lluvia de 8 horas, por ejemplo, ¿no? Y eso es Mm, algo que cuesta acostumbrarse, cuesta vivirlo, porque tu vida se adecua claro. a
8 a 5 meses, 6 meses de lluvia constante, ¿no? Ujú. Todo cambia. Y eso hace que también, por ejemplo, para el lugar que estábamos, una serie de provisiones, comida, no llegasen al mercado, ¿sí? Porque las carreteras se obstaculizan, hay inundaciones, ¿no? Entonces, no llega todo lo que tendría que llegar a los mercados pequeños de los lugares donde nosotros andábamos. Y Sí. eso implicaba, por ejemplo, que había lo que nosotros decíamos la semana del coliflor. Mm. La semana del coliflor, ¿por qué? Porque en el mercado lo único que ibas a encontrar para comer esa semana puro coliflor. Y Ya. era inventarse distintas maneras de comer coliflor, Distintas ¿no? recetas. Distintas recetas, ¿no? Entonces, ya, ese tipo de cosas, ¿no? Y Yo no me igual, acuerdo de dónde fue que leí, pero hace mucho leí, no sé ni siquiera si es cierto, que la vodka salió de una de esas, porque en las regiones eslavas, en un momento, solamente habían papas, y entonces se hicieron la vodka de las papas. Pero tampoco sé qué sí, tan fácil, cierto será eso, pero... fácil, fácil. O sea, puede ser creíble lo que te dices. Sí, puede ser creíble. Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Y el estómago, de todas maneras, va a tener que aclimatar, ¿no? Porque te digo, cuando vas de turista hay una mayor precaución en lo que comes, ¿no? Los lugares en que vas, pero ya cuando estás ahí, ya las condiciones de higiene ya son las locales, ¿no? Y Claro. si bien el estómago peruano existe, ¿sí? Lo que estás hablando de tu microorganismo bacteriano del estómago es muy resistente en comparación de otros ciudadanos de otros países. Igual estás hablando de India Sí. y tiene, Otro lado del mundo, literalmente. es otro nivel, sí, otra liga. ¿Ya? Los bichos de allá juegan otra liga. Sí. O sea, el peruano se defiende, ¿ya? El peruano se defiende, el bicho peruano ahí hace su lucha, pero estás hablando de otra liga. Entonces, a mí me ha tocado estar, no sé, 3 días deshidratado en un hospital también, ¿no? Por una disentería, ¿no? Igual mi esposa, ¿no? Por suero, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienes que, o sea, son cotidianas, hermano, ¿no? Pasan ¿Y bastante. fue eso una de las cosas que en algún momento te hizo volver? O sea, ¿esa dificultad del día a día fue lo que en algún momento te hizo volver o no tiene nada que ver con eso? No, 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 nosotros regresamos por otras razones, pero no, ninguna de esas, porque a la larga era una decisión nuestra estar ahí y habían otras, muchas cosas que no estaban estar ahí, ¿no? Pero tienes que lidiar con eso también, ¿no? Tienes que adaptarte, eh, porque si no, ante muchas otras circunstancias puede ser muy, muy difícil, ¿no? La Ujú. soledad también, ¿no? Donde nosotros vivíamos, como te digo, en una zona rural y no había muchos occidentales, ¿no? Digamos, como también nosotros no podíamos permitirnos una vivienda muy lujosa, donde vivíamos en una zona rural, no Claro. había muchos y eran mayormente gente local, ¿sí? Y con la cual trabas amistades, ¿no? Tratas de hacer amigos, pero siempre hay una distancia, porque tú eres un Claro, extranjero, justamente eso te iba a preguntar. Como extranjero en Perú incluso, ¿cómo ellos tratan allá al extranjero? O sea, ¿cómo te ven como occidental allá? Uy, ese es bien, bien complejo, bien, bien complejo, porque, a ver, estoy hablando obviamente de lo que me tocó vivir y mi experiencia, ¿no? Eh, el extranjero, hay como dos categorías, ¿no? El que va a los hoteles y tiene más o menos, es catalogado como un turista, ¿sí? Ujú. Ya, a ese tratan de, por lo general, como va a lugares turísticos aparte, Claro. ya el enjambre de una caja registradora, ¿no? Ujú. Entonces, claro, hay la manera cultural que puedes encontrar en India para
vender cosas puede ser incluso percibida por nosotros como agresiva, ¿sí? Claro. Son muy insistentes, muy insistentes para venderte las cosas, pero tú lo sientes como agresividad, pero digamos que es parte de un valor cultural, ¿ya? Profe, pero tú no creas, porque acá en Perú los ambulantes de la calle también son bien insistentes y eso fue, no, o sea, no te digo que sea malo, pero fue algo que me chocó bastante cuando vine por primera Ya, vez. sí, 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 ya. Imagínate, igual, ¿no? Esa misma sensación, pero mucho más intensa. O sea, para que yo te diga como peruano que haya sentido más intenso esa manera de querer venderte cosas, Ujú. sí, 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 es mucho más percibido por uno como agresivo. No que sea así, no por ellos, pero para uno, ¿no? Entonces tienes esa categoría de, Perdón, es de que justo me acordé de una anécdota que es muy buena, que la primera vez que yo vine a Perú, mm, estaba caminando con mi mamá por la calle y pasaban los taxis y paraban a nuestro lado y preguntaban si querían taxis. Y eso nos ya, parecía muy absurdo porque nunca habíamos experienciado algo así. Y- no, totalmente. Ya, eso es muy común. Ese tipo de cosas es muy común. Además, cuando la primera vez que yo fui en el 2000, ni siquiera, por ejemplo, había celulares, ¿no? En esa época. Ujú, No había, ni siquiera había el McDonald's en Nueva Delhi. ujú, Y no había, era, por ejemplo, ¿no? Nosotros en ese tiempo con mi ex esposa, ¿no? Caminábamos por la calle y caminábamos tomados de la mano, la gente nos miraba raro, ¿sí? Paraban a mirarnos, y si nosotros nos deteníamos en la calle, hacían un poco hasta semicírculo, ujú, ¿sí? Y te daban un beso, si tenías una actitud cariñosa con tu pareja, ¿no? De ese momento te enamorado, lo que sea, este, la gente se detenía a verte, ¿no? sí, Era una cosa extraña. Pero entonces tienes ese tipo de turistas o de extranjeros y después tienes los mochileros, que hay un montón de mochileros que abundan en India. Ya esos lo tratan como excentricidades, no les hacen mucho caso, y esos sí tienen mayor libertad, andan por aquí, por allá, ¿sí? Pero siempre con un poco de distancia, ¿no? Hacia ellos. O sea, tú puedes en general interactuar, ¿no? Pero siempre hay algo ahí que marca una distancia. Lo que sí rompe todo eso, ¿ya? Lo que sí rompe eso es y tú aprender el idioma, ¿ya? Y hay distintos, todo depende de la zona que estés, ¿no? Pero si tú hablas hindi, o como extranjero hablas hindi, o en mi caso yo estaba estudiando tibetano, ujú, ya, ahí se cambia la cosa. Ahí dicen, mira, este es no solamente alguien que está dando vueltas acá, ¿no? Perdido o buscando algo, sino es alguien que tiene más interés, un genuino interés en la cultura local. Y ahí el trato sí cambia completamente distinto. ujú, ¿Sí? Y ahí pues cuando vas al mercado, igual, ¿no? Estableces relaciones, ¿no? De como tu marchante, tu casera, ¿no? La persona que te consigue un precio o te da un adicional, un extra, claro. te saluda, ¿no? Porque ya te ven un poco más integrado a la comunidad y no solamente alguien como de paso, ¿sí? Ujú. Claro, o sea, al Entonces, final no necesariamente te aceptan como uno más, pero te, te dejan estar, ¿no? O sea, sí, no sé, sí, sí, sí. no es como si te aceptaran como de la familia, pero te aceptan como parte del local, por lo menos, ¿no? Por lo menos sí, porque estableces una cotidianidad, ¿no? Si ya estás viviendo ahí, estableces una cotidianidad, saludos a tus vecinos, ¿no? Ujú, Estableces un tipo de relaciones y siempre de repente hay un vecino que te ayuda más, ¿no? claro. Eh, Te ayuda más a buscar cosas, a comprar, dónde comprar algunas cosas que te faltan, ¿no? Y por ahí uno va entrando y va estableciendo así un poco más de amistades, ¿no? Ya te invita a alguien de repente a su casa a tomar un té, ¿no? Ujú. O ya como máximo te invitan a cenar en la noche, ¿no? Ese tipo de cosas. Y en Pero el bien, bien, bien por en el ahí. lugar donde vivías, ¿cuántas personas habían? O sea, ¿cuántos habitantes habían? Ya, yo vivía en un lugar que se llama Dharamsala, que queda para el norte
India, en el estado de Himachal Pradesh. Ya es el estado de Himachal Pradesh es el estado que, no sé si más o menos tenga en mente el mapa de la India, que es forma un embudito para la parte de arriba, porque después se abre al Kashmir, Ujú, que es sí, sí, esta sí, sí, zona sí. con, con frontera con Pakistán y China, Ajá. es el Kashmir, hay un embudito antes. Ya, ese embudito es el estado de Himachal Pradesh, más o menos. Y donde yo estaba es específicamente donde queda una de las comunidades más importantes de tibetanos, ¿no? En India, Ujú, ¿no? Y queda ahí el gobierno tibetano en exilio. claro. Entonces, eh, esa zona no es una zona, es una zona rural, ¿sí? De montaña, y pues no, o sea, qué te diría? Habrá habido en esa zona unas 200.000 personas, no, no más, ¿ah? Es poquito. Porque, O sea, hablando sí, relativamente, es poco. no, acá tienes distritos que tienen 1 millón de personas, y Sí, eso, sí, 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 exactamente. sí, o sea, de distritos. Y claro, vas a Nueva Delhi, y Nueva Delhi tiene millones de habitantes, Nueva ¿no? Delhi es una de las Sí, mayores ciudades del mundo, ¿sí? sí, 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 Nueva Delhi es una ciudad muy, muy grande, muy poblada. ¿Y cuánto tiempo? O Bueno, sea, te digo porque no tengo noción geográfica necesariamente de distancia. ¿Cuánto tiempo quedaba de Nueva Delhi el lugar donde estabas? ya, nosotros teníamos que tomar un autobús que recorría 14 horas el autobús Mm, para llegar. Si podías hacerlo en tren, disminuías a 7 horas más o menos, pero el doble era en autobús, ujú, ¿no? El autobús de la noche casi, ¿no? En la tarde noche, llegas en la madrugada. ujú, En velocidad de autobús, sí, porque en la distancia es mucho menor. Y eso es algo también que, bueno, acá también en el Perú, ¿no? No es como que dices, ah, mira, tú tu, sacas tu mapa, cuentas los kilómetros, y ya, esto, acá llego en 20 minutos, ¿no? Que son pocos kilómetros, ¿no? Sacas ah, sí, un rango de velocidad, ¿no? sí, No, sí, allá no, no funciona eso. entiendo. No, no funciona. Es igual acá, como aquí, ¿no? Nosotros medimos las distancias con el tiempo, no las medimos necesariamente con kilómetros, ¿no? Ajá. Acá en Perú, por lo menos, ¿no? ¿Cuánto falta para llegar allá? 20 minutos. ¿Cuánto es? Sí, yo No, uno de los claro, primeros viajes que hice adentro de Perú fue a Huaraz. Y ya, me dijeron, ya, sí, es 200 kilómetros. Yo, ya, bueno, en 2 horas estaremos ahí. claro, Y no, no fue así. ya, La ya, subida exactamente. para llegar a Huaraz tardó como 5 o 6 horas. Claro, exactamente, es igual, ¿no? Allá también se mide también el tiempo, eh, o sea, se mide la distancia en tiempo, no hay kilómetros, Ujú. sí, Y una sí, pregunta de curioso, que dime, no sé si existe todavía, pero la tensión India-Pakistán, por el tema de la religión. O sea, yo sé que hay varios grupos más radicales y otros menos, pero cómo se tratan ellos entre sí? No sé si... ya, sí, 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 no, ahorita, desde el gobierno de Modi, Ujú, eh, Modi es eh, miembro del partido BJP. BJP es un partido nacionalista y de agenda hinduista, ¿ya? ujú, Entonces, son grupos muy conservadores, eh, pegados justamente a la agenda hinduista, ¿no? ujú. Y a partir de que él estuvo, que todavía está ahorita, ¿no? Sí, En el es el gobierno, actual. es el actual, eh, ha tenido muchas confrontaciones, muchas tensiones con las comunidades musulmanas, por ejemplo, ¿no? Ujú, Dentro, ¿no? Con muchas tensiones, ¿no? Se ha hablado mucho de discriminación a la población musulmana, incentivación a la xenofobia, ¿no? ujú, Formas de racismo, ¿no? De hecho, en India, la población musulmana
es una de las poblaciones que se encuentra en una situación muy desigual en comparación de otros grupos étnicos, ¿sí? Sí. Y en Delhi, sobre todo, también ocupa mayormente los vecindarios, ¿no? Más pobres, ¿sí? Menos, por ejemplo, típicamente en Delhi, el Old Delhi, ¿sí? El Delhi viejo, Ujú. es una zona de herencia musulmana, a diferencia del New Delhi, ¿sí? El nuevo Delhi, que es una zona punjabi, es una zona hinduista, ¿no? Es diferente, ¿no? Sí. Entonces, ha habido muchas, y hay muchas tensiones religiosas hoy en día que se han incentivado a través de estos nacionalismos, ¿no? Que claro, generan también reacciones de parte de los propios comunidades musulmanas que también se radicalizan, ¿no? Hay grupos Claro. que a radicalizarse, entonces se generan esas tensiones, ¿no? Pero tú Ujú. has preguntado por Pakistán, y Pakistán es su archienemigo de toda la vida, ¿no? Sí, claro. De O sea, India. justamente por eso hubo la Sí, separación. sí, es su archienemigo toda la vida, pero donde se juegan las tensiones sigue siendo el Kashmir, ¿no? Eh, por ejemplo, últimamente también Modi le quitó el estatuto de zona semiautónoma, tenía un estatuto, una serie de libertades políticas, ya se lo ha quitado el Kashmir y eso ha hecho que ahora hay una mayor militarización, ¿no? En la zona. Ujú. Entonces, claro, ahí ya se juega otra vez tensiones con Pakistán, porque se dice siempre que Pakistán subvenciona, ¿no? Ujú. Algunas oposiciones o incluso en su momento guerrillas, ¿no? En fin, la tensión con Pakistán va arriba en el Kashmir, ¿no? No es tanto en la ciudad, ¿no? En la ciudad son, o en otras partes de India, que son otro tipo de conflictos étnicos, ¿no? O religiosos, pero con Pakistán es en esa parte que se ha recrudecido, ¿no? O sea, que el Kashmir es una zona, como te decía, militarizada todavía, muy tensa, ¿sí? Que siempre estallan con pequeños conflictos, Sí. hay una zona bien complicada. Es muy raro ver la situación de estos musulmanes en Asia, ¿no? Y principalmente ahí en China y Asia, por ejemplo. En China la situación de los uigur, por ejemplo. Ya, Es eso es bien... terrible. Sí, La situación de los están viviendo uigures literalmente en campos de concentración. es realmente terrible. Sí, sí, sí. Y es algo de lo cual se conoce, se difunde, hay mucha información que puede uno decir que tiene documentación seria, pero en verdad no hay suficiente respaldo. Es un poco lo que le pasó a los mismos tibetanos, ¿no? A los tibetanos en los años 60, o 70, 80, ¿no? También ellos en su momento sufrieron muchísima presión de parte de la administración china, prisión, presión y prisión, ¿no? Se hablaba pues justamente de genocidio cultural, ¿no? Hoy en día también, pero todavía están muchas de esas presiones y formas culturales, ¿no? Eh, pero no es tan fuerte, no es tan intenso como el caso de los uigures. Los uigures ahorita está en todo la represión Sí, militar. lo que Lo que siempre pasa es que me pareció como mínimo el Tíbet curioso ya que tiene nunca mucho se... tiempo. ¿Perdón? Lo que pasa es que el Tíbet ya tiene mucho tiempo de ese tipo de política. Estás hablando de 30 años de represión, ¿no? Sí. 30 años de prohibición de la lengua, 30 años de un montón de cosas culturales, ¿no? Que de vez en cuando recrudecen en algún punto, pero ya son como 30 años, ¿no? Pero Ujú. los uigur ahorita es lo más inmediato, ¿no? De cómo el Estado chino ha Sí, venido reprimiendo de una manera muy, muy salvaje, ¿no? creo que, no, mira, no estoy seguro de las fechas, pero creo que hace como 5 o 6 años de la que Xi Jinping toma una medida y literalmente pone a estos pobladores uigur en campos de reeducación, creo que era el nombre que se le daba, pero que son literalmente campos de concentración y trabajo forzado. Lo que, Sí, sí, sí. lo Xi que, Jinping ha sido, o sea, uno de los gobernantes chinos que más ha ejercido esta versión más autoritaria, ¿no? Y vertical del poder, ¿no? A todo momento, o sea, sí. en todo sentido, ¿ah? La Y ahora consolidación del poder está, de Xi Jinping es fuertísima, ¿no? claro, O sea, incluso hace un tiempo
hace un tiempo pasó la medida de que si él siquiera se candidata a la presidencia, él gana automáticamente. Así que Ah, claro. va a estar en Sí, el poder le hasta gana el a resto Putin. de... De todas maneras, o sea, le gana a Putin. Putin se ha venido religiendo también ya creo que 20 años, ¿no? Ajá, Está en sí, el poder. sí. Pero no, Xi Jinping tiene mucho más, ¿no? Es mucho más fuerte Xi Jinping. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que a mí me preocupa un poco o sea, hablando ya totalmente de otro tema, ¿viste? Como te dije que esto sería una conversa casual, empezamos hablando Sí, de tu dale, vida dale. india, Sí, sí, sí. pero me parece muy loco como Xi Jinping se pone en el poder y de a poquito va comiendo no necesariamente sus adversarios, pero va comiendo las posibles salidas de su propio poder. Y él ahora está en una situación donde él, si quiere, va a estar en el poder hasta morirse. Es el nuevo papa de China. Y, Sí, y sí. es una situación o sea, muy fuera de nuestra realidad, por lo menos. Y es muy loco que pocas veces veo gente hablando de eso. Y No se conoce mucho, o sea, se conoce, hay un montón de información, ¿no? Disponible, la BBC, Al Jazeera, ¿no? Hablan bastante, ¿no? The Economist siempre está reporteando, ¿no? Pero mm, no es algo que las propias naciones eh, se enfrenten o se pronuncien, ¿no? O estén ahí, ¿no? Mencionando, y menos pues digamos, en un público, o sea, no es agenda tampoco, ¿no? es que Eh, creo que eso va un poco de la propia cultura, porque la cultura occidental va muy de la voz del pueblo y no sé qué, de que todos tenemos que ser libres, mientras que en Asia no necesariamente es así para muchos lugares. Por ejemplo, los califados del Medio Oriente o Xi Jinping o el propio Putin, que está haciendo todo lo posible para mantenerse en el poder. Y sí, hay toda una reserva cultural, por decir una manera, que efectivamente valida todas estas salidas autoritarias, ¿no? O sea, Putin es muy popular, o sea, más allá de las encuestas estas que él pueda mostrar en el que sale pues 90% de aprobación, ya que sabemos que esas encuestas son no sí, tan confiables, como más, o sea, ¿cuál fue el país que fue hace poquito? Bielorrusia, que tuvo ya como 80% de votación. la de Luchenko, claro, Sí. ya. Ya, claro, ahí eso no es creíble, ¿no? Pero lo que sí es que Putin sí tiene una base política, ¿no? Un montón de votantes, ¿no? Sí, Que por hay mucha distintas, gente que sí le quiere. distintas maneras que sí lo quieren el poder. Recuerda que Putin también ha hecho muchas redes, ¿no? Entonces, él defiende también varios grupos de intereses que se han beneficiado también con él, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí tiene un soporte fuerte, ¿no? Que le permite una maniobrabilidad, ¿no? Que es la que tiene hoy en día, ¿no? Lo mismo ha hecho Xi Jinping. ¿Te acuerdas? Xi Jinping comenzó fuerte con su campaña anticorrupción. Y ese fue pues a propósito de la campaña anticorrupción que eso fue hace unos 6 años más o menos, Sí, parece un hizo, conterráneo mío que conozco. hizo una, hizo una poda gigante, pues, ¿no? O sea, aprovechando la idea de la anticorrupción, ¿no? Hizo una poda gigante en el partido y los que quedaban, pues, su manera de sobrevivir fue juntándose también Claro. dentro de estas Claro. redes del propio Xi Jinping para que no salir eliminados o espectorados Porque era del eso, poder, o ¿no? exilio, o la propia muerte en algunos casos. O sea, Sí, la- o sea, hay la cultura del suicidio, ¿no? sí. En la cual te invitan a, O prácticamente Epstein, que fue suicidado. claro, sí, 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 de eso hay. Bueno. Entonces, sí, por ahí va. Pero no, tienes mucha razón. Aquí por esa parte del mundo hay mucha complacencia con China, de los gobiernos, de la gente. Solo ve la parte comercial, Sí, dice, bueno, una cosa que yo iba a decir que antes estaba en mi cabeza, pero se me fue el pensamiento y cambié de tema. Pero me preocupa un poco cómo Xi Jinping en los últimos años está literalmente comprando pedazos de África. Por ejemplo, sí, lo que está haciendo en Etiopía, o Etiopía, como ustedes dicen, ¿no? Perdóname. no, no, dale. Que él literalmente está poniendo muchísima plata en Etiopía y que sabe que los etíopes no van a poder pagar y se van a quedar en deuda por el resto de la historia. Entonces Xi Jinping está literalmente comprando Etiopía de una manera, entre varias comillas, legal.
Lo que Sí, es una locura. China viene invirtiendo fuertísimo, ¿no? En gobiernos y países africanos, Sí, muchísimo. pero fuertísimo, fuertísimo, ¿no? Por ejemplo, ha invertido también a Pakistán, le ha dado mucho dinero, le ha dado mucho dinero a Nepal, porque arma su estrategia geopolítica contra India, ¿no? Hace poquito, ¿no? Hace unas semanas tuvieron un incidente Sí, armado, otra vez en la están frontera. construyendo en la frontera, ¿no? Con China China e India, e cerca de los India. Himalayas. Sí, entonces a partir de eso, con muertos, ¿no? Un Sí, conato hubo ahí un par, de creo que, si no me equivoco, fueron 5 muertos. 5 muertos, claro, No me acuerdo, registrados, no me ¿no? acuerdo los nombres, sí. Sí, pero Sí, ni... hubo como 5 o 6 muertos ahí, ¿no? Sí. Y eso ha hecho que también otra vez, ¿no? Sí, Es una zona tensa. cuando pasó eso, yo estaba con mi celular en Twitter, pues, esperando porque hay un periodista brasileño que literalmente hace el tema de geopolítica de allá y estaba cubriendo Ya. en tiempo real y yo estaba, Jesucristo, hasta acá llegamos. 2020 nos ganó, Tercera Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Pero antes de eso, o sea, China había preparado el terreno y habría preparado el terreno invirtiendo fuertemente en Pakistán, sí, y invirtiendo fuertemente en Nepal, ¿no? Ah, claro. Y es justamente como esas zonas de contención, ¿no? Geopolítica que ha generado China ahí. Eso por hablar de esa zona, pero tú has mencionado África, bueno, y sí, pues viene invirtiendo ahí para hipotecar de por vida casi Sí, a estas economías. sí. Por algo los productos chinos, o sea, los productos chinos y son las empresas chinas, ¿no? Tienen una amplia maniobrabilidad, Sí, y la verdad es que, ¿no? por ejemplo, con lo, Dentro de esos espacios africanos, ¿no? incluso lo que, o sea, algo que está en la cabeza fresquito de todos es lo que está pasando en Hong Kong, por ejemplo. Que, o sea, Ya, es otro tema que es muy loco, porque en teoría solamente en 2040 y varios o 2050 que Hong Kong tenía que dejar de ser independiente. Y mm, bueno, faltan 20 años todavía y China ya está haciendo todo lo posible para integrar lo máximo posible para que no haya ni una manera, una forma de escape, digamos. Pero bueno. sí. Pero Ah, Hong Kong es terrible también, ¿ah? Terrible. O sea, lo que va a significar para las universidades, o sea, dentro de miles de cosas que vienen sucediendo, digo, derechos humanos, libertad de prensa, todo eso, están, yo hace poquito leí un artículo también de Economist sobre las universidades, ¿no? sí, La libertad de Hong Kong cátedra, tiene ¿no? algunas de las mejores universidades de Asia y están sacando Sí, profesores. están sacando profesores ahí, o sea, quitándolos si es porque no se van a adecuar a la currícula, ¿no? O a los intereses de eso. Entonces, es terrible lo que está pasando en Hong Kong. Sí, y hablando de profesores, ¿cómo fue Dime, que tu experiencia como profesor empezó? O sea, después de volver de India, ¿qué sí, hiciste? ¿Cómo fue tu jornada? ya. Incluso Antes de quería, eso, en algún momento dime. quería conversar contigo de que encontré una tesis que tiene tu nombre, Mm, o sea, imagino que sea tuya, hablando del poder creador de sí, Marx. esa es mi tesis. Sí. Sí, esa es mi tesis. Entonces vamos a hablar un poquito Sí, después de eso. ya, claro, sí, no hay problema. Sí. Este, ya, mi primera experiencia como docente fue en México, ¿ya? Yo terminé de graduarme en México en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la UAC. Entonces, ahí con una docente me permitió un poco como iniciar esta docencia, ¿no? Como en pequeños espacios de docencia que yo era su asistente, ¿sí? Ujú. En México. Esa fue como mi primera Tu experiencia, ¿no? iniciación. Mi iniciación, sí, como asistente de esta profesora. Y Ujú. de ahí, cuando yo regreso, estaba conversando con amigos, ¿no? Viendo la idea de cómo me podía yo reinsertar laboralmente. Y tenía varios amigos que estaban en la docencia en distintas universidades. Algunos de ellos estaban en UPC en ese momento, ¿no? Ujú. Y me dicen, oye, ¿por qué no?
O sea, si te interesa, ¿no? ¿Por qué no haces una prueba, haces una clase maestra y mira cómo te sientes, ¿no? De repente es algo nuevo, pero por ahí pues de repente encuentras una nueva vocación. Sí. Y como dada la circunstancia que yo recién había regresado, estaba buscando esa reinserción laboral, dije, bueno, vamos a probar, total no pierdo nada, vemos aquí y vemos por allá también, y a la larga terminó gustándome, y terminé quedándome, y terminé dejando las otras opciones laborales que también podía haber tomado, ¿sí? Pero, profe, Preferí optar, ¿en quedarme por qué, esta. en qué vos te recibiste? O sea, de la facultad. ¿De qué carrera te...? qué- Ya, yo hice mi licenciatura en sociología Ah, ya, sí, y la maestría la hice en en filosofía. filosofía. Sí. Sí, Sí, y puedes seguir, solo que me había quedado una duda de allá atrás, allá el año pasado, cuando te conocí, que estabas hablando un poquito de vos y no me acordaba bien, pero sí, puedes seguir. ya. No, sí, y ahora mi plan es hacer un doctorado. Estoy armando todos los papeles. O sea, en mi caso, como te habrás dado cuenta, yo estoy haciendo las cosas muy tardíamente, ¿no? Te digo porque, bueno, hoy día gente muy joven ya tiene doctorados, ¿no? Gente muy joven ya ha hecho su carrera académica. Pero en mi caso ha sido un proceso muy, muy lento, ¿sí? Y bueno, ni modo, pero recién voy a iniciar o quiero iniciar mi doctorado, ¿no? Pero nunca es tarde para ese tipo de cosas. O sea, No, la verdad que no. Además, lo siento muy orgánico, o sea, lo siento como un desarrollo muy natural y no como algo que tengo que hacer o cumplir, claro, claro, entiendo. ¿no? Y... Y bueno, o sea, eso es por lo menos lo que me ha tocado a mí, ¿no? En mis, en mis experiencias de esta de vida, ¿no? y de tus experiencias como profesor en la UPC, o sea, ¿qué tal te Mm. fue? ¿Cómo empezó esto? Y si alguna vez tuviste algún problema, alguna historia que contar, no sé. Ya, de la experiencia como docente en UPC, fue a pocos, ¿no? O sea, ahorita ya estoy como tiempo completo, ¿no? Pero yo comencé dictando solamente 2 secciones, por ejemplo, ¿no? ¿Eso en qué año? Y, hace 2014, por ahí, Ya. 2014, sí, 2013, 2014. Ujú. Comencé así con 2 secciones porque como recién llegado, nuevo, ¿no? Y además era para ir probando también, ¿no? Claro. Era así. Pero, claro, era aprender, ¿sí? También con los propios estudiantes, ¿no? Con los propios estudiantes, aprender qué era esto de acá de enseñar, ¿no? Y Ujú. era la idea de probar, o sea, yo podía tener un montón de ideas de qué cosas que quería hacer, pero era un poco ir probando también, ¿no? Prueba y error, qué podía funcionar, qué no podía funcionar, ¿no? Y sobre todo, algo que también me ha servido a mí, ¿no? Y eso es totalmente personal, hasta donde se ha podido, es plantear las clases o las lecturas o las temáticas dentro de lo que se pueda, viéndolas como un campo para yo también reflexionar y también aprender, ¿sí? Entonces, no es simplemente que yo sé algo que vengo a transmitírtelo, sino yo te planteo un tema, que es un tema que a mí me parece interesante y espero que en esa exposición que yo haga, también tú puedas participar de ese interés y conversemos, ¿no? Ese siempre ha sido un poco mi método, ¿no? Yo te planteo algo que a mí me interesa, ¿sí? Ujú. Y a partir de eso, bueno, conversamos, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha mantenido con muchas ganas en los distintos cursos,
porque yo estoy asumiéndome también que voy a aprender del estudiante, porque el estudiante va a este tema curioso que le estoy proponiendo, ¿sí? Él va a aportar desde su lado, ¿no? Y Ujú. que no es simplemente escucharme a mí mismo, hablar, 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 porque yo ya sé el tema, ¿no? Esa es la actitud que siempre he tratado de correr, ¿no? La de simplemente escucharme a mí mismo, Sí, ¿no? O sea, a mí me daba mucha... O sea, en el comienzo no, pero después de un tiempo me empezó a dar mucha vergüenza porque estaba yo y un chico más que nos pasábamos ah, toda la clase hablando contigo. sí, Y sí, sí, yo sí. tenía como tres o cuatro amigos más cercanos ahí en esa aula. Y Mm, me miraban mientras yo te hablaba. Y después sí, de un tiempo me empezó a dar vergüenza porque, o sea, no, no, no. no O sé. sea, yo entiendo que, o sea, entiendo que muchos estudiantes también estén esperando, ¿sí? Más bien un tipo de presentación más expositiva, ¿no? O sea, ya yo Un llego y te monólogo. presento claro, de la A a la Z, ¿no? Y Ujú. haya eso, pero para mí eso es simplemente como, o sea, cumpliendo el rol de docente, es repetirme a mí mismo. Y eso es aburridísimo, pues, ¿no? Eh, con lo cual yo prefiero invitar a la conversación. Claro, en la conversación, como tú estás haciendo, tú me estás proponiendo los temas y vamos conversando, ¿no? Y ahí va saliendo la conversación, ¿no? Sí. En el salón de clase yo te propongo los temas y ahí va saliendo también la conversación y nos va llevando por aquí, nos va llevando por allá, ¿no? Ujú. Dentro de lo que más o menos tenemos pensado, ¿no? Un poco esa es la idea. Y otra cosa que también me ha costado, pero siempre he tratado de mantener, es la cero exigencia para que asistan a clases. Sí. Ah, bueno. Cosas tipo asistencia o incluso las calificaciones para participación. ¿Y qué tal O te sea, está haciendo todo esto en online, ¿no? Porque, o sea, sí, no sé qué tantas clases, qué tantas secciones estarás dando, pero, o sea, para mí por lo menos me está haciendo bien complicado este año. Porque sí, yo necesito un ancla, digamos así, ¿no? En tu clase, por sí, ejemplo, eras vos el ancla, porque yo te podía hablar, vos me ibas a responder, íbamos a conversar y iba a salir un tema. Pero acá yo estoy frente a mi computadora con mis monitores y tengo acá 30 cosas pasando al mismo tiempo y no puedo. no, 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 es muy difícil. A mí, por ejemplo, mi ancla para mí era la pizarra. Entonces, Ah, recuerda sí, mis garabatos que yo me hacía, acuerdo de que hacías unos mapas, no sé qué, en la pizarra. claro, yo hacía mis garabatos y eso era mi ancla, era mi manera de cómo llevar mi cerebro a la pizarra, ¿no? Ordenar ideas, todo. Y aquí no tengo esa ancla. Y ya Ujú. también ha sido bien difícil para mí ese proceso de tratar de enseñar de esa manera, aparte con la no información que uno recibe, o sea, no te estoy viendo y son 40, ¿no? Por Ah, lo menos en claro. clase podía ver las miradas, podía quien estar un poco más atento, o como decías tú, ¿no? Nos mirábamos y ya había esa idea de pongámonos a conversar, ¿no? Ajá. Pero aquí, cuando no hay video, Y qué tan pesado soy yo en clase, profe. no, 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 al contrario, o sea, a veces tú estás en un salón de clase y alguien te está mirando y es como una invitación para mirar. Hay otro está dormido, otro está mirando su celular, en otro lado, entonces no te está invitando tampoco con los gestos físicos, ¿no? Ujú. Pero contigo siempre ha sido bacán en ese sentido en la clase, lo que recuerdo, porque siempre pues, de alguna manera estabas tú dispuesto a compartir, ¿no? A conversar, a decir algo, ¿no? A pesar que te sentabas atrás, ¿no? No eras así de los alumnos que están, ¿no? Adelante, te sentabas por atrás, Sí. pero igual así había esa posibilidad de leerte en clase, ¿sí? Ujú. Aquí no hay, como tú Es mismo que lo has dicho, es muy difícil. otra cosa que ya me dijeron también que yo me empecé a sentar atrás porque en el primer ciclo me sentaba adelante. Y mira, yo no soy Ya, una persona muy alta, pero digamos que soy un poco más alto que la media en Perú. Y sí, entonces siempre me decían, che, no puedo ver de vos. Y entonces ya bueno, me voy a sentar atrás. ya, sí, sí, sí.
Pero, o sea, no sé, Entonces, es que esto de conversar siempre fue algo muy natural para mí. Yo me olvidé de pasarte el primer episodio del podcast para que escuches, pero ya, después, cuando termine todo esto, te voy a pasar y ahí explico un poco ya, más de por qué empecé todo esto. Pero esto de ya, bacán. conversar siempre fue muy natural para mí. O sea, esto de compartir ideas siempre fue muy natural. Mm, O sea, a mí no me gusta cuando algo me parece que está mal aceptar sin por lo menos saber el por qué. ¿Por qué debería aceptar algo que sé que está mal? O que en mi visión por lo menos está mal. Y, o sea, esa libertad que me dabas de conversar contigo fue lo que, mm, o sea, no es por estar chupándote las medias, pero fue lo que me hizo recordar de tu clase después de todo ese tiempo. Porque hay profesores que yo no me acuerdo más el nombre y di el ciclo pasado o el antepasado. Pero hay profesores que di en el primer ciclo, o como vos que di hace un año, que todavía me acuerdo todo el nombre y que me gustaría volver a conversar. claro. Y eso es algo que incluso a mí por lo menos me hace mucha falta, de cuando un profesor da esa libertad para que hablemos. Yo ya estuve en varias clases donde era literalmente un monólogo, que el profesor empezaba la hora, llamaba a la lista, decía, bueno, vamos a hacer esto hoy. Y empezaba a hablar, y empezaba a hablar, y empezaba a hablar, y empezaba a hablar. Y bueno, chicos, terminó la clase, los veo el próximo día. Y es tipo, no, pero ¿por qué? O sea, claro que hay materias que, o sea, hay asignaturas que no hay de otra. O sea, que tienes que escuchar y intentar entender. Qué sé yo, por ejemplo, este ciclo estoy dando economía para la gestión. No hay mucho que Ya, conversar en economía. O sea, aprende las fórmulas, aprende cómo funciona el mercado y aplica. Pero claro. en materias que son más libres, me gusta mucho esta conversación. Y no sé, yo en algún momento de mi vida quiero dar clases a alguien. Y eso es algo que yo, o sea, eso de expresar lo que pienso, siempre es algo que estuvo muy presente en mí. Y es algo Ya, que ojalá que te animes y que se pueda presentar la oportunidad en su momento. Yo creo que podías combinarla con otras cosas que seguramente querrás hacer, ¿no? Pero yo creo que te iría bien, Pedro, ¿Por qué enseñando, crees, profe? porque tienes una habilidad para comunicar y transmitir también, ¿no? O sea, y sobre todo es natural. Eso es muy, muy apreciable siempre, ¿no? No es una conversación forzada, no es un, no sé, un disfuerzo, ¿no? No, al contrario, conversar contigo es muy relajado y cuando estabas como estudiante, en ese sentido también siempre lo fue, ¿no? Por eso mira, estamos conversando ahora después de un año de habernos visto, ¿no? Sí, literalmente después de un año. Sí. Profe, a ver, ¿tenés alguna historia de profesor que te haya parecido graciosa que puedas contar o algo así? No sé, Historia, de alguien No sé, la verdad es que no tengo idea qué ya, preguntarte, pero alguna historia curiosa de tu no, ya, tiempo como mira, profesor. alguna vez, ya, al principio, digo, cuando yo tenía clases más pequeñas y menos eh, eran menos secciones, te podías aprender los nombres, ¿no? De todos. Yo me sabía el nombre de toda la lista, Ujú, ¿ya? Y los llamaba por su nombre, así, Juan, Pedro, ¿no? ujú, O sea, ni siquiera por los apellidos, ¿no? Por su nombre. Pero a medida que va creciendo, ya la cantidad de secciones que te dan ya se vuelve imposible y solamente te quedas con los recuerdos de algunas personas, ¿no? Con las cuales has terminado interactuando más, ¿no? Entonces, sí me ha pasado, ¿sí? Que en la calle ha habido ex estudiantes que se han acercado, profe, ¿cómo está? ¿No? Y me han saludado y ya, pues he tenido, o sea, yo he tenido que, sí, claro, sí, sí me acuerdo, haciendo el roche, ¿sí? Porque en verdad Sí, ya entiendo no me dónde acordaba vas. su nombre, ¿sí? No me acordaba su nombre, ¿sí? Ya O sea, entiendo dónde podía vas. recordar la cara y todo, y bueno, al final es un intercambio de palabras muy pequeño, ¿no? Pero sí, te quedas con eso de ahí, uy, o sea, qué mal que no te acuerdas cómo es, ¿no? ¿Quién es, ¿no? Si se acuerda, ¿no? Eso sí me ha pasado. Igual Ujú, yo también he dictado EPE,
Ah, ¿sí? eso es para el posgrado, ¿no? No, EPE es para los trabajadores, ¿sí? Que no han podido culminar una carrera, es como una manera de actualización. Ajá. Es mayormente para gente que trabaja EPE, ¿no? Ya en la noche. Ah, sí, Entonces sí. Yo también, tenía una idea equivocada, entonces pensé que EP era de posgrado. no, EPE, no, posgrado es otro rubro. Entonces me ha tocado también ir a algunos sitios y encontrármelos, ¿no? No sé, pues en Brasil, ¿no? Que me ha invitado cervezas, ¿no? Y digo, Ajá. bacán, pues, ¿no? No me acordaba su nombre, pero ya me he tomado una cerveza que me ha invitado el zona, ¿no? Qué Y situación conversando, sí, complicada. que esto ya, la persona me da borracha, ¿no? Y ya, ¿no? No, normal, te despides, ya te tomas tu cerveza con él, te vas, ¿no? Pero, eh, claro, es difícil, o sea, y uno no lo hace por mala gente, ¿no? Pero No, con claro. O sea, tantos nombres se no vuelve sé imposible. cuántas secciones tendrás, pero no sé, después No, de 20 varias, personas varias. se vuelve una locura acordarse de todos los nombres. Sí, sí, Aparte sí, se de vuelve. lo que dijiste, que tipo, a ver, por ejemplo, en nuestra sección era yo, Mm, Gonzalo, que era mi amigo que estaba siempre detrás o delante mío, el otro chico mm, este y Brunella, ya, los que más hablábamos. participaban. Sí. Sí, y Y de ahí ya nadie más. bueno, Hay no personas que tampoco no me participaron acuerdo por lo nunca. menos. Sí, no me acuerdo tampoco mucho, ¿no? Y Y bueno, yo siempre respeto también, ¿no? O sea, si alguien no quiere participar, yo tampoco lo fuerzo, ¿no? claro. Yo he sido también en determinado momento bastante tímido en las clases, ¿no? Cuando a mí me tocó ser estudiante y hay clases que yo no participaba, ¿no? Por X motivos, ¿no? Entonces, también yo, si tú quieres participar, vamos, conversamos, si no es el momento o no estás en el momento para hacerlo, ya se respeta, ¿no? Pero siempre con esa cordialidad, ¿no? Nunca presionando a nadie, ¿no? Ay, perdóname, es que Ya, no hay problema. se soltó mi perro y no quiero que haya mucho ruido detrás. Ya. ¿Qué Ah, raza es? es un pastor alemán. Ah, ya es grande entonces. Hace Sí, tiempo que no escuché de pastor alemán. Antes, sí. en una época, hace ya mucho tiempo atrás, los pastores alemán sí eran, digamos, eran muy frecuentes en las casas, pero cuando en Lima había casas, ¿no? Ujú. Ya comenzó a entrar Sí, los sí. edificios y obviamente los espacios se redujeron y se redujo el espacio para un perro como el tamaño de un pastor. Sí, y yo tengo el piso de madera, entonces si le dejo suelto va a sonar muchísimo. Pero hablando de eso, yo tengo un compañero, un amigo, ¿no? Que vive acá cerca de mi casa, que tiene Sí. 5 huskies en su departamento. 5 huskies en el departamento, Él ya, y ese es 5 huskies. ya, ya necesitas mucho tiempo para, los perros siempre, yo he vivido con perros en la niñez, en la casa de mis padres, llegamos a tener hasta 4 Rottweilers. Dios, sí, son Y grandes estos sí, también. son grandes y pues tragaban, cagaban, había que sacarlos, era todo Sí, una dedicación para los benditos perros, ¿no? Amorosos, todo claro. lo que tú quieras, pero sí, Es un trabajo. es toda una chamba, Yo es toda tengo un pastor alemán y es complicado. Y me imagino 5 huskies. no, eso es, Dios. o sea, darles de comer, sacarlos a pasear, La bañarlos, cantidad, engreír, jugar. solo la cantidad de comida que han de comer esos. Yo creo que mi perro come mucho. Sí, claro, sí, sí, sí. No, hoy día tengo yo una gata, que es la gata de mi novia, Ujú. y nada, o sea, es una maravilla, juguetona también, ¿no? Ah, sí. Pero es otra, Otra realidad. otro estilo de vida, otra realidad, otro estilo de vida. Profe, y hablando un poquito más de lo que te dije que íbamos a hablar hace un segundo, de tu tesis. ¿Cómo fue Sí, que el poder creador, un aporte al entendimiento de la propuesta emancipadora de Marx desde sus bases antropológicas y ontológicas se volvió tu tesis? sí, se volvió mi tesis, ya, porque, Mira, yo le estuve echando un ojo a algunas partes en específico porque tampoco me puse a leer las 146 páginas, pero, ajá, pero le estuve echando un ojo y quería entender de dónde salió todo esto. De... ya, es una preocupación vieja que yo tenía,
o sea, vieja de cuando estudiaba sociología, ¿sí? Ujú, Eh, de ahí, ¿no? De ahí venía ese interés y se fue quedando un poco, ¿ya? Se fue quedando, pero nunca murió mi interés por entender qué estaba mencionando Marx en términos a esta antropología que él propone a lo largo, antropología basada en un concepto ontológico a lo largo de toda su obra. ujú, Entonces, a propósito de la tesis, dije, de la maestría, ¿no? Dije, ya, voy a hacer una tesis que me permita a mí ordenar las cosas para mí, ¿no? Quiero hacer eso, quiero estudiar para tener estas cosas un poco más claras, ¿sí? Y fue así como eh, conversando con mi asesor, que es mi amigo también, Levi del Águila, ujú. ahí llegamos a este tema, ¿no? Que fue, yo le propuse una serie de temas que estaban más o menos vinculados, ¿no? No tenían ni siquiera ese nombre y ese aclaramiento fue surgiendo con el tiempo, ¿sí? Ujú. Pero había todo un cúmulo de ideas que yo necesitaba para mí aclarármelas, ¿no? Sí. Y poco a poco fue tomando el cuerpo de la tesis y el nombre este, que es un nombre bastante largo y un poquito complicado, como o sea, está lleno de palabras y medio complicadas. Lleno de palabras largas. Largas y Sí, feas. palabras, sí, larga y fea, sí, sí, sí. Y entonces dije, ya, esto es. Pero como señalo, ¿no? Creo que eso es importante también, los distintos momentos en los cuales uno busca un ejercicio de aclaración para uno, ¿no? Entonces quise dedicarme el tiempo para hacerlo. Ujú. Y me imagino que desde que era más joven estás en contacto con la obra de Marx, ¿no? Sí, sí, basado en lo que me dijiste ahora recién. Ah, Sí, 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 de estudiante, ¿no? sí, De claro. estudiante en la católica. O sea, yo estudié en la católica, ahí estuve estudiando, llegué a esa facultad, pero cuando me caso y me voy a México, hago mi traslado a la Universidad de México, ¿no? Ujú, Pero claro, mi carrera universitaria es donde comencé a leer algunas cosas de Marx, ¿no? Que dicho sea de paso, en facultad de sociología no se leía mucho tampoco. Había algunas cositas que con algunos profesores que se trabajaban en los cursos, pero no era mucho. A mí la maestría de filosofía más bien me permitió la posibilidad de leerlo más, ¿no? De tener más libertad para leerlo. sí. Y sí, o sea, a mí me parece curioso lo que me dices, porque, o sea, estando de acuerdo o no con la teoría de Marx, Ajá. Marx es de por sí uno de los más grandes pensadores de la época moderna. Sí, Y Marx es un pensador que nos sirve mucho, como tú dices, ¿no? Estando a favor o en contra, pero por lo menos es un pensador que tiene que ser tomado en cuenta para entender qué es este tiempo moderno y qué cosa es la economía capitalista moderna, ¿no? ujú, Es alguien que va a aportarte muchas cosas para discutir o conversar, discutir, ¿no? ujú, Independientemente si estás o no a favor de él, o que él tenga un montón de, hoy en día, a la luz contemporánea como la nuestra, uno puede encontrar obviamente límites, ¿no? Porque está analizando finalmente una sociedad que es ya no la nuestra, ¿no? ujú. Eh, a- Sin eso, Sí, digamos, eso es algo que me parece muy vas importante y que a, no vas a, siempre se habla, a- de que Marx vivía en una realidad socioeconómica y cultural muy diferente de la que vivimos hoy en día. sí, Y mucha gente toma sus palabras como Biblia. Lo que está sí, dicho es palabra y ya. sí. Eso es el problema que en general con tomar a cualquier autor como palabra de fe, ¿no?
Sí, Y eso le pasa a muchos, ¿ah? A muchos autores. Y en verdad ahí, mira, como decía un profesor también, respecto a los referentes que él leía, ¿no? A los autores que él leía, decía, yo prefiero ser un discípulo agradecido antes que un estudiante pasivo, ¿sí? O sea, el discípulo agradecido es aquel que, bueno, escucha, analiza y toma o deja, ¿no? Lo que le puede enseñar a alguien, pero el estudiante pasivo simplemente lo toma y se queda callado y lo repite, ¿sí? sí. Sin su propio proceso de digestión, ¿sí? Entonces, lo mismo le ha pasado a Marx. Hay demasiadas personas que se han acercado a él y no lo han digerido, ¿no? Y digerido es quedarse con lo que te puede servir y hay otras cosas que las tendrás que dejar, ¿no? Pero en ningún momento pues es palabra de fe, ¿no? Eso es, o dogma, ¿no? Ese es el gran problema, Sí, o ¿no? sea, es justamente lo que dijiste, es un gran problema y no es solamente parte de Marx, sino es parte de, incluso gran parte de los pensadores de que nuestra cultura tiene acceso a. Mucha gente simplemente hace justamente lo que dijiste. Lee las cosas, pero no necesariamente las interpreta, o no necesariamente Mm. O sea, hace que su cerebro carbure a entender lo que está diciendo, sino solamente lo agarra como si fuera un control de lectura, lo agarra y lo repite. Y no necesariamente ese es el camino para casi ni un pensador que se me venga a la cabeza. No, no, y creo que en general la vigencia de un autor está en no tanto las respuestas, ¿ya? Porque obviamente cada autor es hijo de una época y va a tratar de responder a lo que esa época le plantea como reto, pero es la capacidad que tú puedas tomar de ese autor para preguntarte, ¿sí? Sí, Como justo eso es lo importante. me acordé de algo que escuché hace un par de días, pero no me acuerdo de dónde lo escuché. Que era que la filosofía, por la gran parte de la filosofía, no te va a responder ni una pregunta. O sea, no te va a dar ni una respuesta, sino te va a dar mejores preguntas. Ya, eso es bellísimo, porque en verdad es el pensar, ¿sí? Lo que tú acabas de señalar es completamente, o por lo menos yo lo suscribo 100%. Eh, Hay que aprender a preguntarse primero. Sin saber preguntarse, ni siquiera uno después va a poder saber direccionar hacia dónde, por dónde quiere ir, ¿no? Y es como, no sé, pues, tirar un flechazo al aire esperando que caiga en un blanco que ni siquiera se le ha apuntado, ¿no? Ujú. Entonces, la capacidad, el poder de las preguntas siempre es lo más importante que uno puede tomar de un autor, y eso es lo que le da su vigencia, ¿sí? Lo que le da continuidad, ¿no? Y hay preguntas que determinado autor no te va a poder responder, y tampoco le vas a poder exigir, ¿no? Porque el hombre ha vivido pues en otras épocas, ¿sí? Claro. Aparte no es Pero como habrá, si fuera que le puedes preguntar. claro, entonces hay cosas que vas a poder continuar en esa inquisición, ¿no? O en esas preguntas hay cosas que le puedes dar continuidad y hay otras que vas a tener que cambiar de autor, ir a otro lugar, ¿no? Mirar por otro lado, porque ya no se agota, ¿sí? Se agota la capacidad de preguntar de determinado autor. Pero sí, coincido contigo, es la capacidad de preguntar, siempre lo más importante, creo, para Y, cualquiera. y yo creo que aparte de la filosofía, aparte de las materias académicas, digamos, la capacidad de preguntar y la capacidad de expresar lo que sientes frente a una cuestión es la cosa más importante para el ser humano. Justo lo que dije en la introducción del podcast, el porqué de las cosas, el por qué se hace algo y no el qué se hace. Porque ese entendimiento mayor es lo que te hace realmente captar las cosas
y poder pasarla adelante sin ser una fotocopiadora. Sí, y eso es lo que, o sea, volviendo un poquito al tema o vinculando, ¿no? No volviendo, sino vinculándolo a lo de la clase que llevamos, ese ciclo, eso es lo que te hace dialogar, porque si tú no tienes preguntas, entonces tú solamente tienes un monólogo, ¿sí? Solamente tienes una certeza que comunicas. Si tienes preguntas, entonces tienes curiosidad por saber qué tiene para decir la otra persona que está contigo ahí conversando. Tienes curiosidad de escucharlo, pero una escucha genuina, ¿no? Porque tu pregunta es genuina, ¿no? Si tú simplemente ya sabes, La diferencia de escuchar y oír. claro, si ya sabes, entonces ya no te interesa quién está al frente, solamente hablas, ¿no? Sí. Eso es importante, creo. Bueno, vamos ya 1 hora y 15. Creo que ya vamos bien de conversación. Profe, Está sos bien, Pedro. siempre bienvenido para cuando quieras volver No, cuando quieras. a hablar. Gracias. Quédate ahí unos Si hubiera- segunditos más ahora cuando deje sí, de grabar para hablar contigo. Y de sí. verdad, muchas gracias por estar Ya, acá. no, a ti, no, a ti, a ti. Ah, Fíjate, hace poquitos meses atrás, estuvo proyectándose el Himna, una obra que se estrenó de la cual soy coautor. De repente te lo hubiera pasado si nos hubiéramos comunicado antes, pero ahora que ya estamos en comunicación de nuevo, cualquier cosa que salga de eso, de repente te hubiera podido interesar y hubiéramos podido también sí, conversar de sí. eso. Si hubiera encontrado algo en Google, porque sos una persona bien difícil de encontrar. No encontré nada tuyo en internet aparte de tu tesis. Ya, mira, Sadaka. A ver, ahí creo que hay mucho más, te lo voy a poner aquí el chat. Ya. Sadaka, el himna es donde le estrenaron la obra, ¿no? Ahí incluso hay una entrevista, hay cosas ahí que puedes encontrar de Sadaka. Ya, bueno, voy a buscar y por si acaso, Sí, pero sí, si te vuelvo hay a pocas invitar en cosas, sí, breve, pocas cosas. Sí. si te vuelvo a invitar en Pero no, cuando breve, quieras, ya. Pedro, siempre es un gusto conversar contigo nuevamente. Silk on your dress, fingerprints on your neck. I'm a prince, I'm a king, I'm the fall, I'm the